esta presentación que sin duda constituye un valioso aporte al pensamiento teológico contemporáneo y al testimonio de su permanente búsqueda de la verdad, más aún con ocasión de los 400 años de vida, 4 siglos de vida del Seminario Mayor de San Carlos y San Marcelo. Muy buenas tardes desde Moche, Trujillo del Perú. Buenas noches en Bilbao, Padre. Quedamos a su disposición. La presentación me siento un poco desbordado por esa síntesis que han hecho de una vida pues ya un poco larga, pero destacando y subrayando elementos fundamentales y siempre positivos. Eso es necesario escucharlo cuando uno ya tiene demasiada edad. Piensa, mirando al pasado, que su vida no ha sido relevante en ningún sentido, y al escucharlo, pues parece que se recarga su autoestima. De ahí viene mi agradecimiento total a todo lo que he escuchado. Bien, vamos a entrar rápidamente en la exposición del comentario que yo haría de mi libro, sin intentar sustituirlo, porque el libro tiene demasiados datos, demasiada bibliografía, pero voy a seguir un hilo conductor que comience explicando por qué he desembarcado en ese amplio horizonte de la historia humana. Que la historia humana no está recogida completamente dentro de este libro fundante, maravilloso, que es la Sagrada Escritura, porque no se puede utilizar la Sagrada Escritura como frontera. La humanidad es mucho más amplia. Siempre recordaré con humor esa anécdota que se va repitiendo año tras año, y hay muchos autores que la repiten, cuando en el siglo XVII un monseñor inglés pudo ofrecer la fecha de la creación del mundo, y el hombre, sin dudarlo ni un solo segundo, proclamó: el mundo fue fundado un 23 de octubre del año 4004. Todavía la gente se sigue sonriendo cuando recuerda esta anécdota. Este hombre había creído que había hecho una gran investigación simplemente sumando las edades de los patriarcas de la Biblia. Le había dado la fecha del 4004 y había alcanzado ya la concreción del 23 de octubre. Todo eso no sirve absolutamente para nada. El ser humano empezó a caminar en la vía de la humanización hace 6 millones de años. Pero, ¿qué es lo que en el fondo me ha preocupado para iniciar esta investigación? Les voy a citar a ustedes un autor descubierto últimamente. Siempre me paso descubriendo gente y lamentando que no lo haya hecho antes. Pero acabo de descubrir a Rob Riemen, un holandés que escribe una obra que se le ha ofrecido ahí, La palabra que vence a la muerte. Es una expresión radical, fuerte, solemne, que dice así: toda formación espiritual que no esté basada en un concepto, una noción de lo que es la perfección humana, carece de valor. No se puede hablar de la fe dejando a un margen la antropología filosófica, la sociología, las ciencias humanas. Tenemos que conocer al ser humano para podernos acercar al conocimiento de Dios. Hoy no se entiende una formación en humanidades con la ignorancia de las ciencias. Hay un libro que no sé si me lo verán ustedes ahí, pero se lo ofrezco ahora, no sé si lo están viendo, Más allá de la física. Es un libro que se publica aquí, es un libro de un autor alemán, Werner Heisenberg. Heisenberg es premio Nobel de Física, fue premio Nobel de Física, y escribe este libro para convocar a todas las ciencias alrededor de una mesa. Por eso titula ese texto Más allá de la física. Más allá de la física existe un mundo impresionante y apasionante, que yo copiaría este título de otra manera: Más allá de la teología. Tengo la experiencia de compañeros en la Facultad de Teología
que al verme a mí interesado por tantas cosas, tantas materias que realmente provocaban mi pasión por la lectura de esas ciencias que no eran las que profesionalmente yo podía conocer en ese momento, y reconocían ante mí con cierta sinceridad y vergüenza también. José Luis, tengo que confesarte que yo solamente he estudiado teología. Yo decía, bueno, no te sientas culpable, pero en el pecado está la penitencia, así que trata de superar esa situación abriéndote a algo que pertenece al ser humano, porque la teología trata del ser humano también. Y no se puede avanzar en el conocimiento del ser humano sin el conocimiento de Dios, y también no se puede avanzar en el conocimiento de Dios si no avanzamos en el conocimiento del ser humano. Teológicamente, por lo tanto, no es aceptable una formación teológica sin referencia a las ciencias. Recuerdo una anécdota sencilla, pero significativa y para mí dolorosa. Cuando un chico de la parroquia, que estaba haciendo bachiller, me enseñó el libro de religión que tenían en el último curso de bachiller, que era un libro de moral, me lo ofreció, yo leí el prólogo y me encontré con esta sorpresa. El autor del libro decía, para hablar de moral en la actualidad, los moralistas se han abierto a la psicología, se han abierto a la antropología. Todo eso está muy bien, pero nosotros vamos a seguir en la línea tradicional, los 10 mandamientos. Primer mandamiento, primer capítulo, segundo mandamiento, segundo capítulo. Yo me sentí verdaderamente abochornado porque no se puede reconocer que la psicología tiene que ser una iluminación en el terreno de la moral, lo mismo que la sociología, lo mismo que las ciencias humanas reunidas alrededor de la antropología, y luego decir, bueno, todo eso es muy interesante, pero nosotros lo aparcamos. Vamos a decir lo de siempre. Eso es una derrota absoluta, seguir lo de siempre. Pero eso no, reconociendo que esas ciencias pueden ayudarnos a entender la situación del hombre y sobre todo la situación moral de ese hombre. Bien, es una anécdota sencilla, pero comprendida por todos. Vamos a ver. Voy a hacer una afirmación que no espero que provoque el escándalo de los oyentes. Vamos a ver. La historia no empieza en Adán y Eva, ni siquiera con Abraham. Comienza hace 6 millones de años. Y por recordar un ejemplo de un astrónomo que gozó de un gran prestigio, murió en la edad de su plenitud, a pocos años de los 60, pasaban 62, 63 años, un cáncer lo destruyó, pero su conocimiento ha sido siempre una gran comunicación, una gran ciencia puesta al servicio de la gente. Hablaba de una manera sencilla, comunicaba los conocimientos de astronomía de tal manera que los que no somos astrónomos le entendíamos perfectamente. Se llamaba Carl Sagan. Carl Sagan, norteamericano, puso este ejemplo, la historia del mundo, la historia del universo, poniéndola dentro de el marco de un año, de enero a diciembre. Podríamos decir lo siguiente: el universo comienza el 1 de enero y la vida del ser humano comienza en los últimos minutos del 31 de diciembre de ese año. ¿Se dan ustedes cuenta? Es decir, los millones de años que han pasado desde la creación del mundo tienen que provocar preguntas, tienen que provocar interrogantes, tiene que ser una apasionada dedicación la de centrarse en el estudio de la naturaleza y, dentro de la naturaleza, el estudio del ser humano en toda su evolución. Pero si la historia realmente es tan profunda, tan enorme, tan inmensa, no podemos quedarnos
solamente con el marco que cubre la Sagrada Escritura, que puede cubrir 4.000 años, ciertamente, poniendo la cronología actualizada a sus páginas, pero hay que abarcar con la mirada, con el pensamiento, con la ciencia, toda la realidad que tiene lugar en este mapa que van a ver ustedes a continuación. Es Mapa Mundi, que espero que el padre Héctor lo proyecte ahora. Voy a detener este comienzo de exposición y vamos a fijarnos en ese Mapa Mundi. Ante nosotros, el Mapa Mundi nos señala la cuna de la humanidad que está donde el cursor está indicando los territorios hoy de Etiopía, de Kenia, Tanzania, África del Sur. Aquí es donde está lo que los paleontólogos han llamado la EVA, que es un australopiteco encontrado en esta zona, pero que ha sido superado en tiempo por el niño de Town. Son los seres más primitivos hasta el momento que se han encontrado. Bien, aquí esta es la cuna de la humanidad. Desde aquí, hace más de 1 millón de años, salió la primera migración que hizo este recorrido hacia Oriente Medio, Palestina, pasando el Cáucaso, siguió esta mancha verde que es la llanura europea hasta alcanzar las costas españolas y alcanzar el yacimiento de Burgos, que es el que les voy a mostrar a través de unos pequeños minutos. Esta es la primera emigración. La segunda emigración parte también de esta zona, sube hacia el Cáucaso y coge otra dirección. Es la dirección que va hasta el estrecho de Bering. El estrecho de Bering, que está aquí, este estrecho está congelado, está helado, pasan por los hielos hacia la zona que hoy es Alaska, y a través de esta costa van bajando por toda la cornisa de California, México, Mesoamérica, Perú y alcanzando el extremo de América en Chile. Bien, la tercera gran migración, saliendo del mismo lugar africano, tenemos la orientación de una tercera migración que gira hacia la derecha, hacia el sur, entra en la India, entra en Indochina, entra en las costas de Borneo, llega por este archipiélago de islas hasta Australia. Es la última de las grandes migraciones que ocupan el planeta Tierra. La evolución humana no se ha realizado en línea recta, sino, voy a utilizar la palabra de los paleontólogos, sino en candelabro. Es decir, así como un candelabro tiene varios brazos, al mismo tiempo han convivido grupos humanos distintos en la misma época. No estamos hablando de una serie 1, 2, 3, 4, 5, sino que en la misma época tenemos homínidos que están configurando su cerebro de forma muy semejante, muy parecida, y nos encontramos ante la situación de grupos humanos que desaparecen. ¿Por qué en esos brazos, en ese candelabro humano, desaparecen algunos brazos y otros van hacia adelante? Van evolucionando y dando nuevas especies de homínidos. Pues la respuesta es muy sencilla y muy radical. Los seres humanos que no se adaptan a las circunstancias difíciles con las que tienen que trabajar cada día, estos grupos humanos van desapareciendo. No sabemos a ciencia cierta, con radical conocimiento, cuál es la causa. ¿Por qué? Porque carecemos de elementos escritos, no tenemos libros, no tenemos medios audiovisuales, no tenemos más que restos humanos, primero, durante millones de años, restos óseos. Cuando nos acercamos al Neolítico, vamos a tener
adornos en los enterramientos, vamos a tener incluso arte, vamos a tener incluso música. Es decir, nos encontramos con un número mayor de datos. Pero inicialmente, de los 6 millones al millón de años, vamos a tener las herramientas que utilizaron a partir de las hachas que van haciendo de piedra. Estamos en plena edad de la piedra. La piedra es trabajada como cuchillos, como hachas, como martillos, para que este ser humano pueda hacer frente a sus necesidades. Sus necesidades son de defensa de los depredadores, que no suelen tener buenas intenciones con respecto a los humanos, sino que los agreden hasta la desaparición muchas veces de una tribu entera. Y estos elementos de piedra les sirven para abastecerse de carne animal. Esa carne que van a consumir y que va a ser beneficiosa para el desarrollo de su cerebro, para el desarrollo de toda su anatomía humana. Van a conseguir ser Homo erectus, es decir, una persona que camina sobre 2 piernas y que libera las manos. La liberación de las manos es una auténtica revolución, porque pueden desarrollar una cultura instrumental. Pero vamos a ver las principales especies humanas, ya que he dicho que la evolución se hace en forma de candelabro, no en una forma lineal. Vamos a verla con este vídeo que se va a exponer a continuación. Las principales especies del Homo, del género Homo, y de la especie Sapiens como tramo final de esa evolución. Fíjense en este documental. El número 2. No, 3, perdón. 3. Las principales... Bienvenidos y bienvenidas a... Las principales especies de homínidos. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un repaso a las principales especies de homínidos y a las diferentes etapas de la prehistoria. Si recordáis de vídeos anteriores, ya hemos hablado del origen del género Homo en África, así como de sus posteriores salidas fuera de este continente. Y hoy ha llegado el momento, ha llegado el día, de hablar de los primeros europeos. Para ello tenemos que hablar de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca en Burgos. En concreto vamos a hablar del yacimiento de Grandolina en la trinchera del ferrocarril. Una trinchera en la que se encontraron cavidades kársticas que habían sido rellenadas por depósitos pleistocenos. En la base del yacimiento de Grandolina se encontraron a principios de la década de 1990 instrumentos de industria lítica de modo 1 u oldubayense, en niveles que habían sido datados como de una antigüedad aproximada de 900.000 años. Pero este yacimiento iba a revelar algo mucho más importante. Durante la campaña de excavación de 1994 aparecieron los primeros restos fósiles de un hominino, Homo antecessor, en el nivel 6 de Grandolina, donde estaba trabajando la arqueóloga Aurora Martín Nájera. Entre estos restos fósiles había un par de fragmentos craneales. En 1997, José María Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzuaga, Eudal Carbonell, Antonio Rosas, Ignacio Martínez y Marina Mosquera publicaron esta nueva especie de hominino en un artículo en la revista Science. Como hemos adelantado, a esta especie de hominino la llamaron Homo antecessor, que viene a significar humano explorador, en referencia a que sería el primer hominino en llegar a Europa desde África. En este artículo se concluía que todos los fósiles que se habían encontrado en este nivel de Grandolina pertenecían a individuos juveniles con una antigüedad de alrededor de 900.000 años, piso calabriense dentro del Pleistoceno medio, situando a Homo antecessor como el hominino más antiguo de Europa. Antecessor tenía una mezcla de características tanto arcaicas, primitivas, como más modernas, y se le calcula una capacidad craneal un poco inferior que la nuestra, de 1000 centímetros cúbicos. Todavía no dominaban el fuego, pero sí que usaban esta industria lítica oldubayense, y la usarían para procesar la carne. De hecho, se han encontrado marcas de corte en restos de fauna, pero también en huesos de los propios Homo antecessor, lo que aportó un dato revelador y a la vez escalofriante. Eran caníbales.
Las hipótesis más aceptadas barajan que este canibalismo se dio o bien como un aporte necesario extra de nutrientes o como resultado del enfrentamiento de dos grupos rivales, aunque algunos investigadores incluso apuntan a que podría deberse a algún tipo de ritual. Debido a la temprana edad, al hecho de que eran juveniles, se habló durante mucho tiempo del ejemplar H3 como del niño de la gran dolina o del chico de la gran dolina. Pero recientes estudios de dimorfismo basados en sus dientes ha permitido afinar mucho mejor. El individuo H1 sí que sería un macho, pero el individuo al que siempre se le había llamado el chico de la gran dolina era en realidad una hembra y deberíamos estar hablando de la chica de la gran dolina. Durante años, las relaciones de parentesco entre el propio Homo antecessor y otros grupos humanos como los sapiens o humanos modernos y los neandertales se ha venido debatiendo, que podría ser el ancestro común tanto del linaje de los neandertales como de los humanos modernos. Aunque para algunos autores esto era difícil de encajar con lo que se veía del género Homo en estas edades, nuevos hallazgos en la propia grandolina y estudios posteriores han revelado caracteres compartidos entre estos homininos y los neandertales, y que por otro lado las características faciales de la cara de Homo antecessor se asemejaban más a las de los humanos modernos, siendo diferentes de las de los neandertales y sus antepasados directos. Recientemente, y gracias a la investigación paleogenética de las proteínas de esmalte de los dientes de Homo antecessor, se ha demostrado la estrecha relación entre el propio Homo antecessor, los neandertales, los humanos modernos y los denisovanos, y probablemente sería un pariente cercano de estas otras especies o probablemente un ancestro común de todas ellas. Como veremos en próximos vídeos, en el Pleistoceno medio y superior llegaron a convivir varias especies de homininos en el planeta. Bien, continuamos reflexionando sobre la prehistoria. Los humanos salieron de África hace más de 1 millón de años. ¿Por qué? Tenemos que caminar siempre sobre hipótesis. Hay una hipótesis que es absolutamente razonable. Estos humanos, hace 1 millón de años, eran carnívoros. Habían probado la carne, primero tomándola de la que dejaban los depredadores en pleno campo abierto, cuando estos primeros homínidos, los australopithecus afarensis, es decir, los más cercanos a ese tronco del cual partieron una línea que dio lugar a los monos actuales y otra línea que dio lugar a los homínidos actuales. Es decir, nunca podemos decir esa barbaridad de que un mono se convirtió en hombre. No, 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 no. Tanto simios como humanos han partido de un tronco común, que entonces nadie podía imaginar que esas diferencias se iban a acentuar de tal manera que al final teníamos un hombre completo y un simio que había detenido su evolución y que se repetía el mismo esquema a lo largo de las edades. ¿Qué es lo que les ha hecho humanos a estos seres? Les ha hecho el lenguaje, les ha hecho el pensamiento. Voy a decir algo que, pueden ser... A ver, prepárense para asustarse un poco. No intento asustarles, pero cuando ese dato que han escuchado ustedes en el vídeo de que estos restos del yacimiento que ha descrito maravillosamente bien este documental, pues eran carnívoros, pero que terminaron siendo personas que comían restos humanos. Vamos a ver, esto que está totalmente prohibido y rechazado por el derecho romano fue una práctica bastante común en la prehistoria. Los romanos, en su derecho, lo prohibieron terminantemente. No eran monjas de la caridad porque crucificaban a sus enemigos, no tenían compasión de los derrotados, es decir, no era una civilización pacifista, pero prohibieron terminantemente porque ya pensaban en ese momento que era contra natura. Hay un investigador que se llamaba Mircea Eliade, no es su nombre de pila, pero es su nombre con el que se presentó en la universidad y es el nombre con el que le conocemos todos. Mircea Eliade era un rumano, un especialista en la historia de las religiones antiguas, y él lanza esta hipótesis que es muy interesante, muy sugerente,
es muy atrevida, así que prepárense. Él dice que cuando está comprobando esa costumbre primitiva de consumir cuerpos humanos, está pensando en la Eucaristía. A ver, la diferencia es abismal. La Eucaristía es un sacramento. No comemos a nadie. Recuerden que en la Roma antigua, en el siglo I, pues se acusaba a los cristianos de ser antropófagos, así, con todas las letras, porque decían, bueno, estos hablan de la Eucaristía como un sacramento, ya. Esto del sacramento, nada, es un engaño. Estos lo que hacen es consumir carne humana, y eso está prohibido por el derecho romano. Se dan ustedes cuenta que eso es un disparate absoluto. Pero ya que el padre Héctor cuenta anécdotas del Alto Trujillo, voy a contar yo una. Cuando llego a una parroquia de las que él atendía, llego y está una catequista hablando a los niños de primera comunión para explicarles el sentido de la Eucaristía que iban a recibir unas semanas después. La catequista, con toda su mejor intención, decía, a ver, niños, decid conmigo, en la Eucaristía comemos la carne de Jesús y bebemos su sangre. Yo en aquel momento me quedé aterrorizado y le dije al padre Héctor, oye, explícales bien a estos que la Eucaristía es un sacramento, pero no es una antropofagia, no comemos a nadie. En el sacramento hacemos presente la vida de Cristo en nosotros, en nuestra propia persona, pero no hay antropofagia. A ver, la diferencia es abismal. No sé si me he explicado bien, porque como tengo mucha prisa para no apelmazarles a ustedes esta comunicación, entonces lo dejo ahí puntualizado. Me parece muy sugerente que Mircea Eliade pensara en que en el fondo no era alimentarse. La antropofagia es alimentarse de carne humana. No es una alimentación, es un ritual. Ese ritual, en la versión cristiana, viene a ser un sacramento que nada tiene que ver con la antropofagia, pero que en la imagen de Mircea Eliade me parece muy sugerente. Vamos a ver ahora un vídeo sobre los pasos que ha dado a lo largo de estos millones de años el género Homo, y lo hacemos a través de este vídeo que van a ver a continuación. A principios del siglo XX se construyó un ferrocarril minero atravesando la sierra de Atapuerca, dando lugar a una larga y profunda trinchera excavada en la roca. Los trabajadores encargados de cortar la roca caliza se encontraron con zonas de arcilla roja, cuevas rellenas de tierra hace mucho tiempo, ideales para la conservación de restos fósiles. Cada verano, un equipo de arqueólogos y paleontólogos se afanan en descifrar un capítulo importante de nuestra propia historia. En el año 1976 se encontró un fósil humano en una cueva cercana, lo que llevó al paleoantropólogo Emiliano Aguirre a organizar una excavación sistemática. En el yacimiento de Galería, los humanos dejaron sus huellas durante más de 200.000 años. Cada capa sucesiva corresponde a un momento específico. Hay 13 momentos distintos con actividad humana en Galería. Galería actuó como una trampa natural, un agujero en el suelo de la sierra donde los animales caían y morían. Nuestros antepasados entraban de vez en cuando para despedazar y comer potros, ciervos y bisontes, cuyos huesos tienen marcas hechas por herramientas de piedra. Algunos carnívoros, como lobos y leones atraídos por la carroña, también cayeron en esta trampa. Desde hace 400.000 años hasta hace algo menos de 200.000,
los seres humanos entraban en galería para despedazar los cuerpos de los animales muertos. Cientos de herramientas de piedra y fósiles de animales han aparecido en este yacimiento. Fabricaban instrumentos especiales para la caza y para el uso doméstico, como este espléndido bifaz. Los arqueólogos estudian de qué forma se fabricaban y utilizaban estas herramientas. El microscopio electrónico permite ver un desgaste característico que nos indica que la pieza se usó para raspar madera. Los utensilios son abundantes, hechos de sílex y cantos de arenisca y cuarcita que traían hasta aquí desde el cercano río Arlanzón. Algunas se usaban como cuchillos. Había punzones y raspadores, cada tipo fabricado de diferente manera. Sus formas eran elaboradas y muy pensadas. Fueron diseñadas para cumplir funciones específicas. Uno de los yacimientos más importantes se encuentra en Cueva Mayor. La Sima de los Huesos es un yacimiento muy especial. Para excavarlo es necesaria una compleja organización, estar en buena forma física y el uso de equipos de espeleología. Cada día, para llegar a la Sima de los Huesos, situada a 54 metros de profundidad, hay que recorrer medio kilómetro de cueva. Para acceder a ella hay que descender por una sima vertical de 14 metros de profundidad. Durante siglos, las gentes de la zona visitaron esta cueva, dañando el yacimiento en busca de recuerdos. Tras años de duro trabajo, se localizó la zona de sedimento no alterado. Analizando las toneladas de sedimento revuelto, aparecieron cientos de fósiles humanos. Lo que no podían imaginarse los paleontólogos cuando descubrieron su primer frontal es lo que les esperaba 4 años más tarde. En 1992 apareció la más increíble acumulación de fósiles humanos, huesos de brazos y piernas, manos, pies, vértebras y mandíbulas. Y entre todos aquellos restos había 2 cráneos muy completos. Era tal la densidad de huesos que el equipo tardó un mes entero en excavar aquel pequeño espacio de 1/4 de metro cuadrado. Este cráneo, recuperado en distintas piezas, es hoy día el cráneo más completo y mejor conservado del registro fósil mundial. Desde que aquella antigua entrada a la cueva se cerró, la Sima de los Huesos ha mantenido sus condiciones constantes. Los restos humanos se conservaron a la perfección en su estuche de arcilla, pero su extrema fragilidad ralentiza el trabajo. Con más de 300.000 años de antigüedad, la Sima permite comprender la evolución humana en Europa. Estos cráneos eran la culminación de 10 años de duro trabajo. Excavación arqueológica. El primer yacimiento en ser excavado fue el llamado Gran Dolina. Los niveles más jóvenes de Dolina son de la misma edad que Galería, aunque aquí los seres humanos no comían animales, sino que fabricaban herramientas. Era su taller. Una curiosa mezcla de fauna africana y europea
compartía este territorio con los humanos. Con 18 metros de rellenos ricos en fósiles, este yacimiento está aportando valiosísima información sobre los cambios que hubo en el clima durante el último millón de años, de cómo esos cambios climáticos afectaron a las plantas y a la evolución de los animales, y de cómo los seres humanos explotaron los recursos del medio. En 1994 aparecieron utensilios de piedra muy primitivos junto a fósiles de animales. Lo que nadie esperaba encontrar eran dientes humanos. Los dientes del nivel TD6 de la Gran Dolina tienen rasgos muy primitivos pertenecientes a un eslabón entre homínidos muy primitivos, africanos, y las poblaciones del Pleistoceno medio, a las cuales pertenecen los homínidos de la cima de los huesos. Con la ayuda de un roedor llamado Mimomis sabini, que vivió hace unos 700.000 años, y la datación por paleomagnetismo, se pudo determinar la edad de los fósiles en torno a los 800.000 años. Nunca antes habían aparecido en Europa fósiles humanos de esa antigüedad. Hay restos de al menos 6 personas diferentes, entre ellos un joven de unos 13 años. Son los primeros europeos conocidos y han sido asignados a una nueva especie de homínido denominada Homo antecessor. En 1995 se techó el yacimiento para protegerlo de la erosión y se amplió la superficie de excavación. Atapuerca es uno de los yacimientos de fósiles humanos más importantes del mundo. Después de muchos años de trabajo, la tenacidad de un equipo de científicos está empezando a desvelar los secretos de un periodo muy poco conocido de la evolución humana, pero aún queda un largo camino por recorrer. Bien, avanzamos un poco más, ya estamos cerca del final, tengan un poquito de paciencia porque quiero recordar varios datos. Ahora va a ser un poquito más difícil porque tengo que hablar de fechas, de cifras y puede ser un poquito. 100.000 millones de galaxias. Cada galaxia, miles de billones. Es algo que excede toda la imaginación humana. La Tierra tiene un comienzo hace 4.500 millones de años. La galaxia de nuestro planeta, donde está la Tierra, se formó hace 12.000 millones de años. Ya sé, esto es difícil de memorizar, pero les voy a contar una anécdota. Estando ahí en Trujillo, se extendió la voz de que venía el fin del mundo. Una vez más, estoy aburrido a lo largo de mi vida. He asistido a tantos anuncios del fin del mundo que el tema me aburre y casi me enfada. A lo largo de la semana había recibido distintos comentarios de personas que decían, pues mi madre está llorando porque ya viene el fin del mundo el domingo. Bueno, pues subo al Alto Trujillo a celebrar la misa del domingo y dice, bueno, toda esta semana he estado oyendo tonterías del fin del mundo, de que viene este domingo, tal. Vamos a ver, les voy a decir a ustedes cuándo va a venir el fin del mundo y lo van a memorizar de una vez para siempre. El mundo se destruirá dentro de 5.000 millones de años. Lo hará el Sol, estallará en forma de una inmensidad de calor que abrasará el planeta Tierra, pero dentro de 5.000 millones de años. ¿Alguno de los peruanos aquí presentes piensa estar presente en ese momento? Ya se echaron a reír y se acabó el comentario. A ver, las cifras del universo son inmensas, miles de millones. Tenemos que pensar que el Dios creador no tiene la misma vivencia del tiempo de un ser humano. Los seres humanos vivimos como una inmensidad, esos miles de millones. Para Dios, lógicamente, estas apreciaciones, estos números, no tienen el mismo valor. Pero vamos a entrar un poco en el terreno de la teología.
En este escenario inmenso hemos sido llamados a ser co-creadores. Los teólogos modernos, ya después de haberse empapado con la ciencia actual, con la ciencia de la evolución, han llegado a estas definiciones que son centrales en estos momentos. Somos co-creadores. ¿Qué significa esto? Que el Dios creador tiene la gloria de Dios, es el universo entero. Esos miles de millones no los hemos hecho nosotros. Nosotros somos incapaces de hacer ni una partícula de todo lo que podemos contemplar. Es la gloria de Dios. Pero a la hora de hablar de la gloria de Dios, tenemos que hablar de la gloria del hombre. Y la gloria del hombre está descrita en este libro, que lo recomiendo encarecidamente, Biografía de la Humanidad. Fijaos en el color de la sobrecubierta, es un color claro. Pero, ¿por qué les presento este otro libro? Porque su color es oscuro y es la biografía de la inhumanidad. Esta es la historia humana. 2 libros, uno en negro, representando la historia negativa, la historia inhumana, la historia conflictiva, la historia bárbara, criminal de la humanidad, y el otro representando la gloria del hombre, representando lo que el ser humano ha hecho en el terreno de la literatura, en el terreno del arte, en el terreno de la música, en el terreno del pensamiento. Es verdaderamente maravilloso, es verdaderamente gozoso. Menos mal que el autor ha puesto la biografía de la humanidad, el libro positivo, le ha dado más páginas que al negativo, aunque yo creo que se ha reprimido a la hora de hacer segundo tomo, porque las barbaridades que se cuentan ahí son barbaridades mucho mayores las que no se cuentan. Algunas ha pasado por alto, pero este es el drama de la humanidad. Esta es la teología que tenemos que respirar en nuestros estudios, en nuestras lecturas, porque, vamos a ver, las personas hemos tenido que aprender a ser humanos, porque nuestro origen ha sido animal. Los primeros australopithecus tenían más de animal que de... ¿Por qué? Porque su cráneo era de 350 centímetros cúbicos. El nuestro, el actual, es de 1450. Se dan ustedes cuenta que con un cerebro pequeño no se puede pedir demasiadas alegrías, no se puede pedir un pensamiento profundo, no se puede pedir ni siquiera un lenguaje. Todavía la formación de la garganta y de los medios que posibilitan la pronunciación de las palabras, que posibilitan el lenguaje que yo estoy utilizando ahora, esto viene mucho tiempo después, millones de años después. El ser humano empieza por emitir sonidos. Se dice, son hipótesis de sentido común, que los primeros lenguajes humanos se parecían mucho al lenguaje de los sordomudos, que hablan por señas. Se dan ustedes cuenta que hasta la televisión está haciendo informativos en los cuales se oyen las personas que tenemos el oído normal, pues estamos oyendo el lenguaje que... Padre, ya se le escucha, sí. A ver, Okay, ya está. no se puede explicar modernamente la redención simplemente acudiendo al término reparación. ¿Por qué Jesús se encarna? Hombre, porque había que reparar una culpa contraída por la humanidad. Bueno, esa es una explicación teológicamente aceptable y aceptada durante muchos siglos. Pero fijaos en lo que es la teología franciscana. Fijaos en un teólogo de primera línea y santo por más señas, San Buenaventura. San Buenaventura está escribiendo un libro que responde a esta pregunta. Cur Deus homo, traducido. ¿Por qué Dios se hace hombre? Se hace hombre porque ama a la humanidad. En la presencia de Dios en este mundo no es pagar una cuenta pendiente, sino en la teología franciscana ha aportado esto que ahora la teología lo está recuperando y desarrollando, la idea de que Dios se ha hecho hombre no para pagar una factura de los seres primitivos. Eso no encaja dentro de la historia humana. Eso es una manera
yo creo que es una influencia romana clarísima, porque el romano tiene la cabeza organizada de forma jurídica. Es el creador del derecho. Y el derecho le parece la ciencia humana más desarrollada de todas. Y entonces, cuando hace teología, hace una teología jurídica. Bien, lo entiendo perfectamente. Muy bien, muy comprendido, es un esquema muy claro, pero, a ver, la profundidad de San Buenaventura, perfectamente respetada por Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura pone los puntos sobre las íes y pone los puntos en el amor a la humanidad. Y terminó citando a San Juan Pablo II una frase que se me quedó grabada para siempre. Dios no nos ama por ser perfectos, sino por ser sus hijos. La creación del ser humano, el ser humano alcanza su humanidad no a través de una perfección absoluta. Todavía estamos cometiendo barbaries. La barbarie de la guerra, la barbarie del asesinato, la barbarie de la explotación del ser humano. Eso es una herencia horrible que el ser humano está llamando a superar. Somos católicos y el catolicismo nos lleva a implantar el reino de Dios. Y el reino de Dios no es un reino de violencia, no es un reino de sangre, es un reino de amor, de justicia y de paz. Por eso quiero terminar estas palabras, porque ya el tiempo apremia, con dos citas de una obra altamente recomendable que se la he pasado tanto al rector del seminario, al padre Agustín, como al padre Pacherres, rector de la Universidad Católica. Primera cita. El hombre tiene noción del amor, la libertad, la amistad, la justicia, la belleza, la bondad, la valentía, la sabiduría y la verdad. Esto es lo que nos hace humanos. No es, también es el cerebro que alcanza su plenitud, su cableado, vamos a decir así, alcanza con el Homo sapiens con los 1450 centímetros cúbicos. Sigue reflexionando Simen de la forma siguiente, porque una vida sin valores, una vida sin virtudes no es vida. ¿Por qué? Porque desconoce la dignidad de la existencia. Ustedes van a ser sacerdotes dentro de pocos años. A ver, esto hay que meterlo, pero profundamente en la mente de todos los que nos oigan comentar el Evangelio. Tenemos que conquistar. Es la gloria del hombre lo que está en entredicho. Tenemos, para ser humanos, la dignidad de la existencia. Por eso termina diciendo este autor, tu verdad divina no puede existir, no puede ser compartida si no se conoce a sí mismo al ser humano en su grandeza y en su crueldad, en su felicidad y en su congoja, en su esperanza y en su desesperación, en su sabiduría y en sus dudas, en sus anhelos y en su destino trágico. Quien no conoce al hombre tampoco puede conocer a Dios. Esa es la grandeza del ser humano. No tenemos que hablar de un ser humano disminuido en sus facultades mentales, en sus facultades humanas, sino de ese ser llamado a la plenitud, llamado a la dignidad, ese ser que es ejemplar para todos nosotros. Vivieron con mucho menos de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. En el siglo XXI estamos viviendo infinitamente mejor, pero estamos teniendo problemas radicalmente sangrantes. La situación internacional no es la mejor que ha pasado la historia. Hay historias verdaderamente sangrantes a lo largo y a lo ancho de ese mapa mundi que ustedes han contemplado como primera imagen de estas palabras. Ahora quiero que les quede grabado este pensamiento de uno de los intelectuales europeos, holandés, Riemen, que debe ser atendido en sus reflexiones porque son profundas.
y son las que dan valor a esa serie de pueblos humanos, pueblos con dificultades enormes, con problemas y desafíos terribles, pero que fueron capaces de vivir, fueron capaces de luchar, fueron capaces de descubrir el bien y de seguir el bien hasta crear la biografía de la humanidad. Claro que otros escribieron la historia de la humanidad y al final de la prehistoria no nos quedamos en una cueva, no nos quedamos en un museo, no nos quedamos en la consideración de estos seres humanos o aquellos otros. Nos quedamos con el ejemplo de personas que lucharon, que aceptaron los desafíos y que aprendieron a ser humanos y transmitieron esa ética y esa moral, la transmitieron. La ética no es un invento cristiano, la moral no es un invento cristiano, ya existía. Aristóteles ya escribe una ética. La ética ya está en muchos pueblos desde tiempos inmemoriales. No sabemos poner fecha, pero los seres humanos fueron atraídos por el bien. Esa es la clave de todo lo que podemos estudiar de las personas antiguas. Nos están transmitiendo la dimensión del bien, el horizonte del crecimiento, el horizonte majestuoso de la gloria del hombre. Esto lo pueden ver en este último vídeo que les mostrará ahora el padre editor. La prehistoria es la parte de la historia más remota, la que sucede desde el origen de la humanidad hasta la invención de la escritura. La mayor parte de la historia de la Tierra tuvo una existencia sin vida. Los humanos surgimos hace alrededor de 23 millones de años y desde entonces hemos ido dejando pistas de nuestros pasos. La prueba de la llegada del hombre a la península ibérica es Atapuerca, diario de los pasos del Homo. La Sierra de Atapuerca está situada en la provincia de Burgos, a unos 15 kilómetros de la capital. Enclavada entre los términos municipales de Ibeas de Juarros y Atapuerca, es un pequeño macizo calcáreo perteneciente al sistema ibérico. Se trata de un sistema kárstico formado por conjuntos conectados de cuevas de roca caliza, soluble al agua. Los animales y los seres humanos entraron y depositaron allí restos de comida y herramientas que posteriormente fueron cubiertos por sedimentos, dejándonos entre capa y capa de sedimento episodios de la forma de vida de aquellos grupos que las habitaron. En 1896 se inicia la construcción de una vía férrea que permitiría explotar el mineral de carbón y de hierro de la sierra. En un principio, el trayecto ferroviario no atravesaba la Sierra de Atapuerca. Sin embargo, y sin explicación conocida, los trabajadores se salen de la línea más lógica y el nuevo trazado atraviesa la sierra por su lado suroeste, mediante una profunda trinchera de medio kilómetro de longitud. La utilización de explosivos para la creación de esta trinchera permitió la aparición de cuevas colmatadas con sedimentos pleistocenos, con huesos e industria lítica, exponiéndolos a la luz y mostrando claramente su estratificación. En 1976, el ingeniero de minas Trino Torres desciende a la cima de los huesos en busca de restos de osos fósiles y allí se encuentra varios restos humanos que confía a su tutor Emiliano Aguirre. En 1978 se elabora un proyecto de investigación y comienzan las excavaciones, que a partir de 1983 comienza a dar resultados, lo que supuso la consolidación de las investigaciones sistemáticas. Con el comienzo de las excavaciones y las numerosas cavidades rellenas con las que cuenta la sierra, se hace necesario ponerles un nombre y trabajarlas de forma individual. Sima del Elefante es una cavidad que fue seccionada por la trinchera, siendo visible su relleno a uno y otro lado de la vía férrea. Tiene 25 metros de altura y 15 de anchura. Abarca en su formación sedimentos de hace 1.200.000 años hasta hace 150.000. Cuenta con un total de 21 niveles y en el primero se han recuperado restos óseos de especies animales con señales de acción de instrumentos líticos. También en esta primera zona se han encontrado esquirlas de piedra que pertenecen a los más antiguos instrumentos reconocidos en Iberia. En esta Sima del Elefante, entre 2006 y 2007 se produjo la recuperación de restos de homínidos que permitieron fechar la presencia del Homo antecesor hace más de 1 millón de años y convirtieron a Atapuerca en el yacimiento con restos más antiguos de Europa. Trinchera Galería es uno de los yacimientos que quedó expuesto en la construcción del ferrocarril.
Se trata de una galería conectada con cueva de Zarpazos y con un conducto vertical a modo de chimenea con 16 metros de sedimentos ricos en fósiles de animales, plantas e industria lítica de hace más de 200.000 años. Cueva de los Zarpazos es una sima vertical conectada a una cavidad. La entrada actual se hizo por los operarios del ferrocarril. La primitiva está más arriba. Lo más característico son las marcas dejadas por zarpazos de oso en la pared, que dan nombre al lugar. En este yacimiento se han encontrado restos humanos pertenecientes al Homo heidelbergensis. También han aparecido numerosos utensilios que han permitido conocer la forma de vida de nuestros antepasados. Gran Dolina se encuentra a menos de 500 metros de Sima del Elefante. Es un yacimiento con 20 metros de altura y 18 de anchura, que ha sido dividida en 11 niveles. Esta cavidad, en su nivel 7, presenta una característica denominada inversión magnética y que significa que los niveles inferiores tienen más de 780.000 años y menos de 990.000, y los niveles superiores menos de 780.000 años. El nivel 6 cuenta con una franja conocida como estrato aurora, que destaca por la recuperación de restos humanos que permitieron en 1994 el descubrimiento de la especie Homo antecessor. La cantidad de restos de niños y jóvenes encontradas en este yacimiento hace pensar en fallecimientos no naturales, que unidas a las marcas por mordedura, hace presagiar la práctica de la antropofagia del Homo antecessor. Además, en la ladera alta de la sierra, a unos kilómetros de la trinchera del ferrocarril, se encuentran otras cavidades que nunca llegaron a ser tapadas por los sedimentos, por lo cual siempre ha sido conocida su existencia. Conocida como Complejo Cueva Mayor o Cueva del Silo, se trata de un conjunto de cavidades comunicadas a través de un paso estrecho y peligroso, con múltiples galerías y yacimientos, y entre las que destacan la Sima de los Huesos, la Galería del Sílex, el Portalón o Cueva del Mirador. Cada verano, durante el mes de julio, los investigadores limpian las cavidades de Atapuerca para obtener metro a metro nuevos huesos de los antiguos pobladores. La excavación permite recuperar, ordenar y almacenar objetos para su posterior estudio y con ello generar conocimiento universal. Equipos multidisciplinares participan cada año en la obtención y el estudio de los restos que alberga la sierra. Entre los diferentes investigadores podemos encontrar disciplinas como la geología, la botánica, la paleontología humana, la micropaleontología, la paleontología animal, la zooarqueología o la tafonomía, entre otras. La investigación de los restos de Atapuerca conlleva diferentes fases. La extracción, que consiste en excavar cuidadosamente el sedimento e ir discriminando los objetos con valor arqueológico. Para esta actuación, en Atapuerca se ha realizado una cuadrícula de 1 metro cuadrado que permite dotar a cada resto de su referencia espacial. El lavado es el proceso que comienza con el secado de los sedimentos y una primera búsqueda en el exterior de pequeños fósiles. A continuación, los sedimentos, ya secos, se llevan al río, donde con bombas de agua se lavan y tamizan, lo que permite extraer fósiles de tamaños muy pequeños como los huesos de micromamíferos que no pueden descubrirse a simple vista. Desde que se comenzara a excavar, los yacimientos de Atapuerca han permitido la obtención de importantes descubrimientos. Y es que Atapuerca es, sin duda, el diario de los pasos del Homo. No, simplemente dar por concluida la comunicación porque ya vamos a llegar dentro de unos minutos a las 2 horas y me parece que la resistencia de los asistentes está llegando ya a su consumo final. Por lo tanto, daría pie ahora, unos minutos, si hay alguna pregunta que hacer, pues a ver cómo me la comunican. Y la respondería simplemente una pequeña conversación en unos minutos finales. Bien, si alguien quiere formular una pregunta, levanta la mano y le acerco el micro. Sí, acá tenemos una pregunta, padre. Adelante. Muy buenas tardes a todos mis hermanos. Padre Villacorta, bueno, tengo una pregunta, ¿no? Que por lo que puedo ver que usted en su libro, ¿no? Cómo está la fe va de la mano con la ciencia. Y yo tengo una pregunta, ¿qué significa, ¿no? Cuando el término ipso, ¿no? Ex ipso, ¿no? Ese término,
cuando la teología se entiende como ex ipso, ¿no? Esa sería, bueno, esa pregunta, ¿no? Sería la pregunta. La teología es ipso. Es ipso. Si no, no lo he entendido porque ipso es una palabra latina que significa lo mismo. Pero no le he entendido bien la pregunta. Podía formularla de una manera más clara, por lo menos para mí, porque ya digo, esa palabra yo la entiendo como una palabra latina, a no ser que tenga otra significación para usted. Me gustaría escucharla. Claro, entonces sería, si es que todas las ciencias reunidas, como usted lo dijo en la gran mesa, me hablan, ¿no? De alguna manera me permiten llegar a ese conocimiento de la teología, ¿no? Si todas las ciencias se ordenan en la teología, eso sería... Bueno, vamos a ver. A ver, hay algo que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, cito a uno de los autores, en este caso inglés, el doctor Lane, que en el comienzo de su obra, una obra espléndida, dice lo siguiente. Él, como biólogo, hace esta afirmación. En el comienzo de este libro tengo que hacer una confesión. Los biólogos describimos el mundo como es, pero no sabemos por qué el mundo es tal y como lo vemos. No sabemos por qué. Él dice, hay un agujero negro en el terreno de la biología. Y el agujero negro, para este biólogo, es no conocer el sentido de lo que describen. Estamos describiendo esto, pero ¿por qué? ¿Por qué, vamos a ver, la evolución ha dado como resultado un ser inteligente? Porque podía haber cogido otro camino y podía haber hecho un planeta habitado por animales, habitado por plantas, pero en absoluto habitado por seres inteligentes, por seres que persiguen el bien, por seres que evolucionan. ¿Por qué el mundo es como es? Es decir, la pregunta de la teología, a ver, no compite con las ciencias. Las ciencias describen lo que está ahí. La teología responde a una pregunta distinta. ¿Por qué el mundo es como es? ¿Qué sentido tiene la vida humana? ¿Qué destino tiene la vida humana? En parte es una pregunta filosófica. La filosofía se ha arreglado, es una manera de hablar, Siento cierta envidia de la filosofía porque ha logrado entenderse con las ciencias. Ha logrado que las ciencias admitan la filosofía como un elemento más que necesitan para el conocimiento de la realidad. Los teólogos todavía creo que tienen que conquistar esa dimensión, que la ciencia respete a la teología, respete el mensaje religioso como un mensaje de sentido. El mensaje religioso no puede ser el lenguaje de la física, claro, no es en absoluto necesario, porque la física tiene su propio método, su propio lenguaje y tiene su propia misión. Por eso la teología y la religión no tienen que sentirse ni acomplejada, ni con complejo de inferioridad, ni con complejo de superioridad. La teología es la reina de como pasaba en la Edad Media, ¿no? El teólogo era, en las primeras universidades europeas, el teólogo era el máximo referente de la ciencia, el máximo referente del pensamiento. Bueno, no estamos en la Edad Media, estamos en una edad en la cual hay gente que dice, no, yo no soy religioso porque soy biólogo, porque soy químico. Claro, eso es una confusión absolutamente lamentable. Cada ciencia tiene su perspectiva, su horizonte, tiene preguntas que resolver. Pero la pregunta que tiene que resolver la química, la biología, la física, no es el sentido de la existencia humana. Eso que un filósofo francés que escribió una obra que tituló La acción, se refería al actuar humano. Era Maurice Blondel.
termina su obra con esta pregunta, netamente filosófica, pero que entra dentro de la teología. Filósofo católico, sí o no, el ser humano tiene un destino, la vida tiene un sentido. Esa es la clave de la filosofía y esa es la clave en la cual la teología se sitúa, aportando sentido a la existencia humana, no explicando cómo es, sino cuál es su sentido, hacia dónde se dirige, cuál es el sentido de la evolución. Lo que no se puede hacer, yo desde luego, una vez creo que les pareció curioso a mis feligreses aquí en Bilbao, cuando les dije, bueno, ustedes son mi parroquia y son mi familia. Les voy a hacer una confesión, que solamente se puede hacer en familia. He tratado de ser ateo y no lo he conseguido. Les hizo gracia. No como que don José Luis dice que ha intentado ser ateo. Es que no me cabe en la cabeza que una persona diga la vida no tiene sentido. La vida hay que vivirla lo mejor posible y cuando uno se muere, pues se acabó la fiesta. Ya bajamos la persiana y todo está concluido. No puedo, no entiendo. Mi cabeza, mi cerebro, no sé cómo está formateado, pero necesito un sentido para vivir. Eso es lo que tenemos que procurar como sacerdotes, como creyentes, como cristianos. Buscamos no una competencia con la química. La química sigue adelante. Benditos sean los químicos, benditos sean los biólogos que trabajaron al unísono para alcanzar una vacuna contra la COVID-19. Yo he alabado públicamente a los científicos que lograron salvar a la humanidad pues, de una situación verdaderamente dramática, ¿no? Pero, insisto, hay que saber cuál es el terreno propio de la teología. El terreno propio de la teología es la aportación de sentido a la vida humana. No se puede decir, mira, la vida humana es algo que ocurre, es un suceso que tiene un final pues brusco y un final sin ningún sentido de ninguna clase. Se muere y se acabó todo. Tenemos que ser portadores de sentido en una civilización que en Europa, sobre todo, con fuerza se ha extendido la idea de que no hay sentido, hay que vivir lo mejor posible y cuando uno muere, pues se baja la persiana y se acabó todo. Eso es algo que el teólogo debería conservar siempre. Bien, ¿alguna cosa más? Sí, si hay alguna otra pregunta, por favor, levanta Sí. la mano. Sí, a ver. No, padre, no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, pues muy bien, aquí ya van a ser las 12 de la noche, ya es una hora un poco intempestiva, pero bueno, encantado de haberme podido comunicar con ustedes. He tratado de presentar este libro dentro de la serie de preocupaciones que han sido las que han ido conduciendo este libro en la búsqueda de respuestas a preguntas que me parecían radicales, me parecían importantes, me parecía que el teólogo tiene que salir al encuentro de las ciencias para juntos buscar soluciones y respuestas a los problemas humanos. Bien. Muy bien, vamos a brindar un fuerte aplauso al pues padre muy buenas José Luis tardes. Villacorta Núñez. Bien.